Buenos días, Dios los bendiga mucho. Nuevamente estamos aquí en esta mañana, Día del Señor, para compartir con todos ustedes este estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos estudiando esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y como ya pudimos ver desde el inicio, es importante lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Lo que se entiende en las cartas pastorales es que lo que se establece aquí son doctrinas, mandatos de Dios para la iglesia. Y en el día de hoy vamos a continuar, este es nuestro estudio número 15 de la carta a Timoteo, como venimos predicando expositivamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, el diseño de Dios para la mujer. Y es importante que nosotros hagamos un repaso de lo que veníamos hablando la semana pasada, de lo que esto significa. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros no podemos interpretar la Biblia según nuestras propias conclusiones o sacar nuestras propias conclusiones, sino que nosotros debemos ir a la Biblia tratando de entender lo que Dios dejó revelado para nosotros. Eso es importante en el estudio de la palabra. Nosotros tenemos que entender que la Biblia se revela o se interpreta a sí misma. La palabra se interpreta a sí misma. La palabra interpreta la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el estudio de la Biblia cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Y como vimos la semana pasada, para que podamos entender esta base fuerte y sólida de lo que dice la palabra de Dios, ya pudimos ver que todas las enseñanzas que Pablo daba no tenían que ver con culturas, no tenían que ver con tiempos, no tenían que ver con lugares geográficos. No es que para una iglesia era una doctrina, para otra iglesia era otra doctrina, sino nosotros tenemos que entender que todas las doctrinas del Nuevo Testamento son para la iglesia de hoy, para la iglesia de todo el tiempo hasta que Cristo venga, porque muchas veces caemos en ese error, en ese engaño, en esa mentira, decir, bueno, esto fue para ese tiempo, pero para este tiempo no es. No, nosotros no podemos abrazar modas, nosotros no podemos abrazar estilos de vida, nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es la misma siempre. Por eso muchas veces uno puede ver a muchos cristianos, a mucha gente que dice que cree en Dios, que cree en la Biblia, pero no se somete a la palabra de Dios, sino que la tuerce. Y eso se puede ver como mucha gente va torciendo la palabra de Dios. Y si realmente nosotros queremos ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos, creciendo para toda buena obra, a la estatura del varón perfecto, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la autoridad máxima, que la palabra de Dios es la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos muestra el camino correcto, la que apunta hacia Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y vamos a leer la palabra de Dios en estos versículos que son los versículos que estamos estudiando en esta serie, El diseño de Dios para la mujer, que es desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Y dice: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Ya vimos que
Estos pasajes de las Escrituras son muy controversiales, muy atacados, mayormente en esta última etapa del siglo XX, XXI, pudimos ver cómo se ha atacado estos pasajes de las Escrituras, porque entendemos que vivimos en una sociedad que constantemente está intentando vivir una vida o diseñar una vida completamente lejos de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos contra esa sociedad que está intentando de implementar un estilo de vida, muchas veces eso se infiltra dentro de las iglesias, se infiltra en nuestras vidas, y muchas veces nosotros queremos que la palabra de Dios encaje con la sociedad, pero lamentablemente eso no va a ocurrir. Eso no ha ocurrido nunca y no va a ocurrir nunca. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que abrazar las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de su palabra, y no las enseñanzas que una sociedad anticristo está intentando implementar, propagar en este mundo, sino que nosotros tenemos que entender que todo lo que el Señor dejó establecido en su palabra son mandamientos que Jesús nos dio por medio de los apóstoles para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Entonces, como dijo Jesús, ¿por qué me decís Señor si no haces lo que yo mando? O como dice en Mateo, dice el Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si nosotros realmente somos hijos de Dios, nosotros vamos a tener un corazón dispuesto, deseoso de obedecer su palabra, de agradar al Señor, de cumplir con lo que el Señor nos ha dicho. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver la apariencia, la actitud y el testimonio de la mujer. Y vamos a dar estudio en el versículo 9 y versículo 10. Pero antes de eso vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, que podemos estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, ministrando tu palabra, Señor. Sabemos que del otro lado hay muchos hermanos, Señor, que nos están escuchando de acá, de la Iglesia Roca Eterna, de diferentes otros lugares, Señor, y nosotros queremos bendecir sus vidas y te queremos pedir, Dios amado, que en este día, Señor, tú nos ayudes, Señor, a que podamos tener una mente clara, un corazón, Señor, alineado con tu voluntad, que tengamos la disposición, el deseo, Señor, de hacer tu voluntad y no la nuestra. Que en el día de hoy nosotros podamos ir a la cruz, Señor, ahí como dice tu palabra, toma tu cruz y sígueme, Señor, poder seguirte, Señor, poder crucificar nuestra carne, poder matar nuestros deseos, nuestras motivaciones, Señor, y poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, ayúdanos en este día, ayúdame a mí, Señor, que va a exponer, predicar tu palabra, Señor, para que lo haga con precisión, para que lo haga con exactitud, Señor. Todo lo que tenga en mi mente y en mi corazón, Señor, que no provenga de ti, de tu palabra, de tu verdad, Señor. Te pido, Padre del cielo, que lo quites, Señor, que en este momento tu Espíritu, Señor, que pueda iluminarnos, Señor, para que podamos entender las Escrituras. Sabemos que tu Espíritu, Señor, nos guía y nos enseña por medio de tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, que en este día tu Hijo Jesús sea exaltado por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros para salvarnos, para tener paz contigo, Dios, para entrar en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y dice así el versículo 9: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está diciendo a sí mismo, así como empezó la exhortación al comienzo y pudimos ver que
dentro de la iglesia de Éfeso, como en la gran mayoría de las iglesias, muchas veces la falsa doctrina, la herejía, las actitudes incorrectas, las cosas que quieren corromper el orden establecido por Dios, aquellas cosas que quieren sacar de la atención que corresponde hacia Jesús. Entonces nosotros podemos ver que Pablo está exhortando, y así como dice al principio del capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo. Esta es una exhortación, este es un mandamiento que Pablo le está dando a Timoteo, que se debe procurar dentro de la iglesia de Éfeso, como en las demás iglesias. Se debe procurar por este orden que la iglesia debe tener. Y es importante porque dice en el versículo 8: así como manda a los hombres, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo lo que está diciendo es que esta palabra quiero, y es importante entender por qué, porque aquí Pablo no nos está hablando de un deseo. La palabra quiero aquí proviene del verbo bulomam, que significa mandato. Esto es un mandato, y recuerden, como habíamos leído al principio, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Lo que Pablo está hablando, esto no es su propio deseo, esto no es su propia percepción, su propia interpretación. Esto tiene que ver con un mandato de Dios para la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es lo que les manda a los hombres, así como dice, y asimismo, atando estos pasajes de las Escrituras a lo que le venía diciendo anteriormente con respecto a los hombres, que no quiere Dios contienda dentro de la iglesia, no quiere que el Hijo de Dios viva en contienda. No es correcto esto. Entonces dice, asimismo también esta exhortación que Pablo le está dando a la iglesia es porque se habían introducido estas falsas enseñanzas. Se habían introducido estos errores. ¿Y dónde estaban estos errores? Ya lo pudimos ver de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas que estaban introduciendo, pero también había una falsa enseñanza, una falsa conducta, una conducta errada de parte de los hombres y de parte de las mujeres. Y pudimos ver cómo Pablo le habla aquí, está haciendo hincapié en lo que es la mujer, y dice que quiere Pablo que las mujeres se comporten de tal manera. Quiere Dios que las mujeres se comporten de tal manera. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Porque se cree que estaba ocurriendo en la iglesia que había mujeres que en vez de estar enfocadas en Jesús, estaban enfocadas en sí mismos. Y como no estaban enfocadas en Jesús, estas mujeres estaban generando una distorsión del evangelio, estaban distorsionando la manera santa del culto, estaban haciendo cosas que no son agradables a las cosas de Dios. Y nosotros podemos ver esto en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Pablo habla de las viudas y dice que las viudas más jóvenes se casen, y dice en el versículo 13: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Versículo 14 dice: quiero pues, mandamiento, quiero pues. Esto es un mandato de Dios. ¿Quiere Dios esto? ¿Qué quiere Dios? Quiero pues que las viudas más jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen sus casas, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Estas que se han apartado en pos de Satanás, dice también en 2 de Timoteo capítulo 3, dice, son personas amadores de sí mismo, que se meterán en las casas y arrastrarán a los más jóvenes ¿a qué? Al pecado y a la rebeldía de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado.
Por eso tenemos que tener nuestra vida anclada a la palabra de Dios, saber lo que el Señor nos está hablando y viendo lo que el Señor nos está enseñando para que nosotros podamos vivir de una manera correcta. Ahora, muchas de estas mujeres estaban abrazando las modas, estaban abrazando el estilo de vida de la sociedad y no se estaban sujetando a lo establecido por Dios. Entonces ellas querían vivir como la sociedad estaba viviendo, pero no como Dios había mandado. Y esto es lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando Dios aparta al pueblo de Israel, una nación santa para Él la escoge, pero el mandato de Dios era que la nación de Israel tenía que vivir de una manera totalmente diferente que vivían las naciones vecinas paganas, y no debían contaminarse con eso. Y muchas veces la nación de Israel tomaba cosas de las naciones vecinas paganas y muchas veces caían en disciplina de parte de Dios, caían en muchos problemas. ¿Por qué? Porque abrazaban cosas de culturas que Dios no quiere. Dios nos quiere enseñar y Dios nos muestra la manera en que nosotros tenemos que vivir según lo establecido por Dios. Y sabe que mientras estudiaba estos pasajes de las Escrituras y leía comentarios y veía cómo mucha gente ataca estos pasajes de las Escrituras, pues como si esto no tuviera relevancia, como si esto no tuviera importancia. Hermano, si está aquí en la palabra de Dios, ¿usted cree que no tiene importancia? Si está diciendo la palabra de Dios que esto es un mandato de Dios, ¿usted cree que no tiene importancia? Volvemos de vuelta. Muchos me dirán: Señor, Señor, en aquel día en tu nombre hicimos esto. Pero no es solamente los que dicen Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, si usted está preocupado por hacer la voluntad de Dios, o usted está por vivir una vida según la sociedad nos enseña. Y la sociedad lo que enseña es constantemente todo en contra de las cosas de Dios. Ahora Pablo habla sobre este problema que estaba sucediendo con respecto a las mujeres. Estas hermanas que estaban ahí, o estas mujeres que estaban ahí, tenían un comportamiento que no era el comportamiento de una mujer cristiana. Y este comportamiento que pudimos ver en el versículo 9 dice: y asimismo que las mujeres, este comportamiento tienen que tener las mujeres que deben ser con pudor y con modestia, no con un decoro llamativo, no con peinados ostentosos, oro, perlas, ni vestidos costosos, sino que la vestimenta que estas hermanas deben tener son buenas obras, que corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ahora, ¿qué es lo que está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando del comportamiento de las mujeres dentro de la iglesia, dentro del culto, dentro del lugar donde nosotros venimos a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Hermano, eso es importante. No se debe profanar el culto, no se debe profanar la iglesia, no debemos distorsionar la adoración, y debemos entender que la adoración es para Jesús. Pero como sucede muchas veces, y yo lo he visto, hermano, esto que está aquí, lo he visto a lo largo de estos 20 años que el Señor me llamó para su gloria, he podido ver cómo muchas veces ciertas actitudes dentro de la iglesia, hermano, lo único que hacen es distraer la atención que le corresponde a Jesús para que la atención sea puesta sobre nosotros. Con ciertas actitudes no solamente de vestimenta, sino también con ciertas actitudes de griteríos, de danzas dentro de las iglesias, de cosas que hacen que la gente quiera llamar la atención, hermano, pero eso no es el lugar. Nosotros no venimos a la iglesia a llamar la atención, nosotros lo que venimos a hacer a la iglesia es darle la gloria a Jesús, y la atención debe ser puesta en Él. Ahora, Pablo se enfoca en esta apariencia de las mujeres
y de la manera en que deben venir vestidas a la iglesia. Y Pablo no está hablando de que las mujeres deben venir mal vestidas a la iglesia, porque una persona que viene a la iglesia mal vestida también llama la atención. No es la manera, sino la manera decorosa, la manera correcta, la manera de que uno pueda venir a la iglesia como corresponde. ¿Por qué? Porque es el lugar, es la casa de Dios, es el lugar donde nosotros vamos a adorar a Dios. Entonces Pablo lo que está hablando aquí es ¿qué hay detrás de las intenciones? ¿Qué hay detrás de la vestimenta? ¿Qué hay detrás de las actitudes? ¿Qué hay detrás del grupo de alabanza? ¿Qué hay detrás de aquella persona que quiere siempre figurar, siempre quiere estar ahí mostrando sus habilidades? ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo a veces he ido a iglesias, hermanos, donde ni siquiera se predica la palabra de Dios, solamente desfilan hermanos tras hermano a contar su testimonio, a ver quién es más espiritual, a cantarle el feliz cumpleaños a fulano, a hablar de las experiencias místicas que han tenido, a ver quién quiere cantar una cancioncita, contar esto. Hermano, eso no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde se debe predicar la palabra de Dios. La iglesia es el lugar donde se le debe dar la atención a Dios, 100% a Dios y no al hombre. Y muchas veces la iglesia, por eso muchas veces hemos dicho, una iglesia que no está enfocada en Cristo es una iglesia que está enfocada en el hombre. Entonces Pablo está hablando aquí no de su deseo, sino del mandato establecido por Dios para la iglesia. Y como hablaba con los hombres, en el versículo 8 de contienda, esto no solamente habla para los hombres, sino también para las mujeres. Y lo mismo aquí pasa con el tema de las mujeres, que habla obviamente del comportamiento y de la vestimenta, que entendemos que es algo importante para las mujeres, pero también tiene que ver con las actitudes. Con la actitud de querer llamar la atención, con la actitud de querer correr la atención que corresponde a Jesús y aplicarla sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el motivo del corazón que la gente hace esto? Y para empezar a estudiar este versículo mismo, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y la palabra atavíen proviene de la palabra cosmeo. Y la palabra cosmeo también se utiliza para la palabra que nosotros conocemos como cosméticos. Que esa palabra significa prepararse, ponerse en orden. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la mujer se prepare con ropa decorosa. Que la mujer se arregle de tal manera que entienda qué es lo que está haciendo, hacia dónde está yendo, cuál es el lugar. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, gente que viene a la iglesia a mostrar con ropas, con escotes, con ropas muy llamativas? Y ese no es la manera de venir al culto, no es la manera de venir a la iglesia. Pastor, lo que pasa es que usted es un sexista, usted es un baboso, usted es un machista. No, mi hermano, no tiene nada que ver. La iglesia no es un boliche bailable. La iglesia no es un salón de fiesta donde estamos celebrando los 15 de alguien. Hermano, ese no es el comportamiento de las hijas de Dios. Esa no es la manera que las hijas de Dios se deben vestir. Y como decíamos anteriormente, no es que alguien venga a la iglesia dando lástima, venga a la iglesia todo con toda la ropa rota, todo despeinado, así como se levantó a la mañana, agarra y viene a la iglesia. No, uno tiene que venir bien arreglado, pero con modestia. Venir bien arreglado a la iglesia entendiendo que yo debo venir a la iglesia a buscar del Señor, a arrepentirme de mis pecados, a darle la gloria al Señor, que la atención esté enfocada en Jesús y no que yo que venga con una ropa donde las miradas estén puestas en mí. Muchas veces ha ocurrido dentro de las iglesias, y esto
ocurre dentro de las iglesias, de que muchas mujeres, hermano, van a la iglesia a presumir, van a la iglesia a desfilar, van a la iglesia a mostrarse, y eso no le agrada al Señor, eso no es correcto. Están quitando la atención que corresponde a Jesús y la están aplicando sobre ellos. Uno no debe venir a la iglesia llamativamente. Uno no debe poner tanto enfoque en su manera de vestir, sino, como dice Pablo, debe enfocarse ¿en qué? Debe enfocarse en lo que dice la palabra, dice en buenas obras, en las mujeres que profesan piedad. Ese debe ser el arreglo. Pablo está hablando que el arreglo más importante debe ser el arreglo interno, el arreglo del corazón, el arreglo del estilo de vida que estoy viviendo, la manera en la cual me estoy comportando, cómo está mi carácter, y no tanto el arreglo externo que al fin de cuentas es pasajero, se marchita. Que, como dice en Primera de Pedro, debo poner mi arreglo en las cosas que son eternas, en las cosas que a Dios le agradan, en las cosas que Dios mira. Entonces, muchas veces el arreglo externo da un reflejo de lo que está sucediendo internamente. Muchas veces el arreglo externo está revelando su intención de vanidad, su intención de acaparar miradas, su intención de llamar la atención, su intención de baja autoestima, de mírenme a mí, búsquenme a mí. Hermano, eso es una aberración en el culto a la iglesia. Muchas veces hemos visto cómo gente está constantemente buscando la atención en la iglesia, con las actitudes de enojo, actitudes de comportamientos, de comentarios, de palabras, de quejas, de murmuración, uy, ¿qué le pasa a este hermano que está ofendido? Hermano, eso no es la iglesia no venimos para eso. Y Pablo está hablando aquí que la mujer debe tener una actitud y un comportamiento decoroso, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Muchas veces uno puede venir de cierta manera vestido que está acaparando la atención, y no solamente acaparando la atención, sino también puedo provocar seducción y deshonra al marido. Puedo venir a la iglesia, en vez de estar haciendo lo que debo hacer delante de Dios, estoy en la iglesia siendo una piedra de tropiezo, cometiendo pecado. Yo tengo que entender que tengo que venir a la iglesia ¿a qué? A honrar al Señor. Y si vengo con mi marido, tengo que honrar al Señor, tengo que honrar a mi marido, tengo que honrar a mis hijos. Y si una muchacha soltera tiene que venir a la iglesia a honrar al Señor. Uno no va a la iglesia, hermano, a ostentar. Y Pablo, cuando escribe esto, es muy importante que nosotros entendamos que la diferencia social. Dentro de la iglesia hay diferentes estratos sociales, gente quizás con dinero, gente más humilde, gente culta, gente no culta, y eso no tiene que hacer distinción o discriminación, eso no tiene que ocurrir dentro de la iglesia. En la iglesia somos todos hermanos. Entonces, por eso que es importante, imagínense que en ese tiempo que Pablo escribió, en el primer siglo, una persona que compraba un vestido, hermano, una persona humilde que compraba un vestido costaba alrededor de 500 denarios. 500 denarios, imagínense que un denario equivalía a la paga de un día de trabajo, así que significaba que necesitaba 500 días de trabajo, un año y medio, para poder comprarse un vestido. Muchas veces las mujeres solamente tenían 1, 2, 3, 4 vestidos en toda su vida. Un vestido que quizá lo habían heredado de mamá, un vestido que le habían regalado con el adote cuando se casó, un vestido que le había comprado el marido, y eso era todo.
Pero había también mujeres que muy adineradas, que compraban vestidos, que se calcula que había vestidos que valían 7,000 denarios. Imagínense un vestido que vale 500 denarios y había vestidos que valían 7,000 denarios. Y había gente que iba a la iglesia con esos vestidos de 7,000 denarios. Y no solamente iba con ese vestido de 7,000 denarios, sino quizás todos los domingos iba con un vestido diferente. Entonces imagínense lo que eso provocaba dentro de la iglesia. Era una ostentación. Ir a la iglesia, hermano, es ostentar ir a la iglesia con ornamentos de oro, con peinado. Yo he visto gente, hermano, a veces ves a la gente que viene a la iglesia y vienen a un culto de mañana y parece que están en una fiesta de noche, en la entrega de los Oscar, caminando por la alfombra roja con sus tacos todos maquillados. Hermano, eso no es una iglesia. La iglesia no es para eso. Hemos visto cuántas veces muchas mujeres que se dicen ser pastora, hermano, y que van y se suben al púlpito a hablar de la palabra de Dios con toda ropa apretada, mostrando todas sus figuras y con toda una vestimenta llamativa. Hermano, eso no es lo que le agrada al Señor. Eso no es lo que manda al Señor de una mujer que practica la piedad, profesa la piedad y practica buenas obras. Imagínense que en esa iglesia hay hermanas humildes. Y esto está apuntado directamente a la mujer y eso nosotros lo tenemos que abordar. Y imagínense que hay hermanas dentro de la iglesia humildes que jamás podrán quizás tener ese estilo de vida. ¿Qué puede llegar a provocar esto? Y esto puede llegar a provocar ¿qué? Envidia. Despertar celo en las demás hermanas más humildes. Eso no significa que nosotros tenemos que venir a la iglesia mal vestidos, no. Nosotros tenemos que saber en el lugar a donde estamos yendo, a quién estamos yendo a adorar, qué es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el comportamiento adecuado. Y yo creo que cualquier mujer sabe si lo que se está poniendo va a atraer miradas o no va a atraer miradas. Yo creo que cualquier mujer sabe si lo que está poniendo eso está subido de tono y eso va a provocar miradas, atracciones. Entonces dice la palabra de Dios, fíjate bien lo que dice, que se atavían de ropas decorosas con pudor. La palabra pudor está hablando del sentido de vergüenza. Pablo dice que la mujer se vista, se arregle con pudor. ¿Qué significa esto? ¿Que se vista con vergüenza? ¿Que venga a la iglesia con vergüenza? No quiere decir eso. La palabra pudor está hablando del sentido de la vergüenza. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que cuando una persona se vista para venir a la iglesia, no debe venir de tal manera vestida que le debe dar vergüenza si está contribuyendo a apartar la atención que es hacia Jesús, hacia esa persona. Ese pudor, esa vergüenza. Te debe dar vergüenza venir a la iglesia si tú vienes a la iglesia a seducir a los hermanos. Te debe dar vergüenza si tú vienes a la iglesia a presumir tu apariencia. Te debe dar vergüenza si tú vienes a la iglesia y estás quitando la atención que corresponde a Jesús y tú quieres ser el centro de atención, tú quieres llamar la atención. Eso es lo que está hablando de la palabra pudor. Nuestra actitud debe ser una actitud que, así como hombres y mujeres, que no sean de piedra de tropiezo. Hermano, nosotros no venimos a la iglesia aquí a implementar nuestras ideologías. Esto no es un club, este no es un lugar de uno puede venir y tener una actitud soberbia, una actitud de altanería, una actitud de yo vengo a opinar lo que yo quiero y acá se tiene que hacer. Hermano, eso no es la iglesia y Dios nos va a reprender. Y dice con modestia, con pudor y con modestia.
La palabra modestia significa dominio propio. Las hermanas deben tener dominio propio. Las hermanas deben tener una actitud piadosa, de un carácter, escuche bien, de un carácter, de un corazón constricto y humillado. Fíjate bien, dice la palabra, dice con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La palabra piedad en hebreo significa asid, que significa santo y fiel. Mujeres santas, mujeres fieles, mujeres que aman a Dios, aman su palabra y vienen a la iglesia con piedad. Mujeres que vienen a la iglesia no a generar contienda. Hombres que vienen a la iglesia no a generar alborotos, conflictos, desórdenes, quejas. Gente que viene a la iglesia, hermano, la gente que viene a la iglesia tiene que entender que está viniendo a la casa de Dios a presentarse delante de Dios. Y lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia es a pedir perdón, a buscar la llenura de Dios, a adorarle a Él, a exaltarle. A eso es lo que venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia a generar alborotos. No venimos a la iglesia a ponernos allá en la parte de atrás de la iglesia para criticar, para murmurar. Hermano, Dios nos está viendo. Dios está viendo cuál es tu actitud. Dios está viendo que si tú vienes a la iglesia y tu intención es generar discordia, generar división, generar conflicto, generar malos entendidos, malas actitudes, malas palabras, irrespeto a las cosas de Dios, hermano, nosotros tenemos que venir a la iglesia y debemos respetar la iglesia, debemos respetar el culto de adoración. Es importante que nosotros entendamos esto. Las mujeres de Dios, dice Pablo, escuche bien, estas mujeres que profesan piedad, mujeres con buenas obras. Y yo pensaba en eso, las buenas obras. Las buenas obras son las mujeres que se preocupan por las cosas de Dios. Son mujeres que son temerosas a las cosas de Dios, sin ofender a su palabra, sino que obedecen como hijas piadosas. Y quiero mostrarte lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, dice así, el deber conyugal. Y dice, asimismo, vuestras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos. Escuche bien, sujeta a los maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Estas mujeres pueden hacer mucho, hermano, con una actitud piadosa. Estas mujeres pueden predicar la palabra con la actitud, predicar la palabra con el comportamiento, con las obras correctas. Dice, estas mujeres, hermano, que van a ganar a sus maridos, van a dar un buen testimonio por sus conductas. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío, acuérdese, vuestra vestimenta, no sea del externo peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno. Acá Pedro nos da un panorama mucho más amplio. La vestimenta debe ser hermosa internamente, preocupados por una
vestimenta interna, de mujeres piadosas, de mujeres con conducta casta y respetuosa, de mujeres que están sujetas a su marido porque eso le agrada a Dios. Pero fíjate bien esto, versículo 4. Dice, ni plata ni oro, ni vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Que eso le agrada a Dios, dice. Ahora, la palabra ornato significa arreglo. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible arreglo de un espíritu afable. ¿Qué es un espíritu afable? Un espíritu afable es un espíritu cordial. Es un espíritu cordial, manso, humilde, y de un espíritu afable y apacible. Qué importante esto, ¿no? Apacible. Alguien agradable. Alguien de buen carácter. Alguien sumiso. Alguien que se puede hablar. Alguien que es amoroso. Alguien que tiene un buen comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la iglesia hermanas desagradables, con caracteres y con actitudes de altanería, de soberbia, de enojo, de queja, de griterío, de pelea, de discusiones, hermano? Eso no es la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros tenemos que venir a la iglesia con un corazón constricto y humillado, no a generar conflictos, no generar alborotos, desórdenes, quejas. No, mi hermano. Nosotros venimos a la iglesia a exaltar a Dios, a honrar a Dios, aquel que nos compró, aquel que nos rescató de las manos del infierno. Ahora fíjate algo, dice en el versículo 5, porque así también se ataviaron, se arreglaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Mujeres que esperan en Dios, mujeres que confían en Dios, mujeres que están sujetas a Dios, sujetas a su marido, sujetas a lo que está establecido en su palabra. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No temas, dice el Señor. Si tú haces lo correcto, no temas. Hoy en día hay una sociedad que no confía en Dios. Y este movimiento feminista que habla de la protección de la mujer, la protección de los derechos, la protección de la igualdad y de cuidarnos, de protegernos. Es importante entender algo. La palabra de Dios dice que si Jehová no es el que cuida, en vano cuidan los cuidadores. No existen leyes que nosotros podamos hacer que protejan a la mujer. No existe, hermana, no existe una ley que te pueda proteger, porque ya lo hemos visto, por más que hagan leyes, nadie las respeta. Pero dice la palabra de Dios que si una mujer es obediente a las cosas de Dios, es obediente a los mandatos de Dios, lo establecido por Dios, no tema. Dios es nuestro cuidador, Dios es nuestro protector. Entonces, muchas veces cuando vemos estas enseñanzas de una sociedad antibíblica, anticristo, que está buscando por todos los medios la manera de encontrar un sentido a la vida, la manera de encontrar un propósito a cómo vivir de una manera que ellos entiendan
pero nosotros entendemos que la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios, así como habíamos leído, la palabra de Dios, a Dios le agrada ver a una mujer que cumple con lo que Dios ha establecido. Mire, a Dios le agrada, dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Qué importante es saber esto. Qué importante. Fíjate que en esta porción de las Escrituras, primero dice Pedro, dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Y después habla nuevamente y dice, así como Sara era obediente a su marido. Y habla de la obediencia, de entender que nuestra protección está en Dios, de entender que, hermano, nosotros somos guardados por el Señor cuando nosotros estamos procurando hacer su voluntad, cumplir con su palabra. Muchas veces vemos cómo estamos intentando implementar, o yo a veces veo cómo la gente quiere protegerse, quiere levantarse para defenderme. Me voy a defender. Un verdadero hijo de Dios entiende que el que nos defiende es el Señor. Confiamos en Él. Yo no necesito, hermano, andar armado para protegerme de un delincuente. Yo necesito andar armado del Señor, de su palabra, y que el Señor es el que me protege y Él ha determinado mi vida para su gloria y para su honra. Lo mismo pasa para las mujeres, que estamos viendo hoy, viviendo en una cultura donde la mujer ha vivido durante muchos años, ha vivido el hostigamiento del sexo masculino más fuerte, y hoy la mujer dice, bueno, yo me voy a hacer fuerte también para pelear contra el hombre. Tú no tienes que pelear, tú tienes que dejar que Dios te defienda, tú tienes que preocuparte por hacer lo que Dios nos mandó hacer. Lo mismo pasa para los hombres, lo mismo pasa para la iglesia. Nosotros tenemos que ocuparnos. A veces cuando vemos la actitud de mucha gente dentro de la iglesia diciendo, bueno, si a mí no me valoran, yo me voy a ir a un lugar donde me valoren. No, mira, yo tengo que entender que mi disposición es valorar a Dios, y si a mí no me valoran y Dios no quiere que me valoren, Dios quiere de esa manera. Si yo estoy en una iglesia y nadie me ve, entonces yo no tengo que buscar un lugar para que la gente me vea. No, mi hermano, yo tengo que entender que yo estoy sirviendo a Dios, no buscando un lugar donde yo pueda llamar la atención, donde se me honre, donde se me valore, donde se me cuide, donde se me proteja. Entender que mi vida le pertenece a Dios. Yo creo que esa es la actitud de una iglesia. Y esto es lo que estamos aprendiendo, como dice en primera de Timoteo capítulo 3, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la verdad. La sociedad no tiene la verdad, la cultura no tiene la verdad. El que tiene la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad y mi palabra es verdad. Entonces, aferremos nuestra vida a la palabra de Dios. Mi hermano, oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en este día, a confiar en ti, Señor, a procurar, Señor, tener un corazón, Señor, obediente, un corazón dispuesto, un corazón entregado, un corazón a hacer lo correcto, no hacer lo que la sociedad dice, sino hacer lo que tu palabra dice. Señor, yo no le rendiré cuenta a la sociedad, sino te rendiré cuenta a ti, Señor, cuando esté delante tuyo, si he obedecido tu palabra. Señor, te pido por toda la congregación, por todos los hermanos de Roca Eterna, que puedan abrazar tu palabra. Señor, que puedan recibirla, tu palabra, como una verdad
absoluta, así como es, y podamos vivir una vida piadosa en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene para continuar con nuestro estudio del libro de Timoteo, el diseño de Dios para la mujer. Continuamos la semana que viene. Chao, bendiciones para todos. Buen domingo. De mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia hunde en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Te adoramos, Señor, oh, guíanos, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú
mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.